Hola, muy buenas a todos. Espero que hayáis tenido muy buenas vacaciones y hayáis estado a gusto en las circunstancias que tenemos, ¿vale? Bueno, seguimos con las clases, con los vídeos de diseño y comunicación. Y bueno, y la sesión de hoy va a ser un poquito más breve y pondremos alguna práctica entregable también. Vamos a ver el contenido. ¿Vale? El contenido debe ser, en principio, repasar aquella lista de puntos que debería tener en cuenta de cara a hacer un buen diseño un buen dibujo de boceto para el diseño del producto. Seguro que recordáis que en la primera sesión hicimos una lista de unas 12 o 13 puntos que teníamos que tener siempre en mente cuando trabajábamos. Vamos a ver hoy también un resumen de sombras. Esto no es un resumen del cálculo de sombras, sino es un recurso que es muy útil y que ahora os explicaré, que yo llamo chuletario de sombras, que nos sirve para saber cómo sombrear cuando estamos trabajando con diferentes volúmenes. Bueno, puesto que el curso va bastante avanzado, también hoy vamos a ver detalles, recursos y entre ellos botones, ¿vale? Muy útiles para dar credibilidad al producto. Y os presentaré también la práctica entregable, que en este caso son dos. La buena noticia de esta sesión es que con estas prácticas ya se cierra el número de prácticas entregables. Es un total de 10 formatos y que bueno, y que ya para la semana que viene plantearemos el trabajo final de la asignatura para que quede todo claro, ¿vale? Muy bien. Bueno, vamos a repasar este mismo formato, fue el que vimos hace unas semanas y vimos el primer día de clase, ¿vale? Donde hablábamos de que había que tener en cuenta unos 10 o 12 puntos a la hora de saber que nuestro dibujo funciona. Por hacer un poquito de balance, creo que ya hemos hablado pues de composición, de cómo tenemos que plantear en el formato previo a dibujar cómo van a quedar un poquito las cosas, sin volvernos locos, pero un poquito. Hemos hablado de perspectiva, hemos hablado de, bueno, perspectiva que es cónica, dos puntos de fuga, en algunas ocasiones tres. Hemos hablado de los tipos de líneas, ¿vale? Ya he insistido bastante en las líneas del suelo, las líneas de superficie, cuando cambia la superficie, las líneas ocultas son bienvenidas, ¿vale? Las líneas de sección que nos ayudan a explicar un poquito los volúmenes, quizás esta es la que menos hemos trabajado, y también las líneas de contorno, que es esta que hacíamos alrededor de todo el producto. Otra vez, línea. Hemos hablado de elipses. Creo que está bastante claro la importancia que yo le doy en este curso y es fundamental que todas las elipses estén perfectas. Por favor, si alguien que no las tiene claras todavía a estas alturas del curso, que no deje de escribirme y las vemos online. Redondeos, creo que también han quedado bien claritos los redondeos y su utilidad de cara al diseño del producto. Luces y sombras, que hoy haremos una pequeña ampliación de volumen. Bueno, composición y fondo no es algo tan fundamental, mucho que ver con se me está repetido, mucho que ver con la estructura, pensar un poquito y algún recurso de fondo sí que hemos visto. El color no es objeto de este curso y simplemente invitaros a trabajar con unas sombras de grises y algunos detalles de color. Hoy vamos a ver estos detalles que estamos aquí hablando de flechas y textos. Y bueno, se quedan pendientes estos dos que ya en función de cómo... Bueno, por las circunstancias del curso que son un poquito complicadas, no sé si los vamos a incluir, pero seguramente ponga un par de ejercicios voluntarios y un vídeo explicativo de estos dos puntos para las personas que tengan interés en ampliar un poquito. Pero bueno, ya con 10 prácticas y con la dificultad que tienen las clases online, la falta de atención personalizada, creo que vamos bien. Bueno, seguimos. Volúmenes fundamentales. Esto es una cosa que para mí ha sido muy útil siempre, ¿vale? Y os explico. Es un recurso que este sí lo vais a hacer y lo vais a entregar, ¿vale? Ahora os explicaré un poquito cómo. Y vamos a sombrear rápidamente aquí estas figuras. Os explico. Es un recurso que yo llamo un chuletario de sombras. ¿Vale? Cuando yo digo un chuletario de sombras es como una chuleta, un recurso, un folio que yo tengo siempre cerca y así puedo entender cómo pueden funcionar en distintas geometrías cuando las combino. ¿Vale? Básicamente, vamos a sombrear rápidamente aquí todas estas figuras, ¿vale? Y con este sombreado que voy a hacer, ¿vale? Lo que me interesa es luego esto guardarlo y que al final tenerlo siempre en la cabeza, porque las sombras siempre van a funcionar de una manera similar. Esto significa que cuando yo tenga que resolver una figura o cualquier geometría, siempre habrá a una figura de estas a las que se parezca un poquito más. ¿Vale? Entonces, bueno, ya sabemos que, por ejemplo, el círculo funciona muy bien con una media luna.
tenemos la sombra corazón también, ¿vale? Con este estilo, sabemos que el cilindro pues tiene una línea separada. Y la sombra corazón. Evitaremos que la sombra caiga en la mitad simétrica. En el cono, por ejemplo, sabemos que todas las líneas fugan al vértice y también tiene una línea separada. Y la sombra corazón. En este caso hemos incluido aquí un cubo con aristas redondeadas, como el que hicisteis en la práctica. Bueno, pues para saber que todo es aplicable. Y hay que considerar, pues bueno, cómo son estas figuras, que serían realmente, funcionarían como secciones de cilindro y secciones de esfera en las esquinas. Ya lo hemos hablado de esto. Vale, una figura de revolución, un ovoide, que sería una esfera deformada. Esto lo he puesto porque al final para mí es importante saber que si yo tengo algo similar a una esfera, haré la sombra de la esfera deformada. ¿Vale? Bueno, conjunción de cilindros, simplemente para recordaros que, aunque sean figuras independientes, se sombrean de la misma manera en distintas orientaciones. Y muy importante aquí, que no se nos olvide tampoco cuando hacemos estas figuras, ¿vale? Lo que es la sombra arrojada. Es un detalle, pero es fundamental que sepáis que las sombras arrojadas funcionan sobre la misma figura. ¿Vale? En este caso las voy a hacer en blanco, en negro, porque tengo aquí el negro. Y rápidamente, simplemente, pensad un poquito cómo va a funcionar siempre antes y daros cuenta que este cilindro golpea una sombra sobre el de abajo y este cilindro también. Es fundamental para explicar la relación entre las figuras y pensad siempre, por eso está esa lista, de no olvidaros nunca una sombra propia y mucho menos una sombra arrojada. ¿Vale? Súper importante cuando hay combinación de figuras. Ahora vamos a ver las combinaciones de figuras, ¿vale? En este caso vamos a ver dos troncos de cono y un cilindro con dos troncos de cono, porque en la página siguiente os voy a explicar unos detalles. El principio de sombreado va a ser el mismo, ¿vale? Y vamos a trabajar, ¿vale? Pues con la fuga al vértice, como debería ser. Y bueno, y ahora aquí, y quizás sabéis o no sabéis por qué actúo de esta manera, por qué diferencio las sombras. Primera lección, y lo voy a repetir ahora y luego, es que las sombras no tienen por qué ser continuas. Tenéis tendencia, a veces puede pasar, pero la mayoría de las veces no pasará. Tenéis tendencia a continuar una sombra de las dos figuras, como si yo esta figura hiciera así, 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 todo continuo, ¿no? Lo hago aquí en body. Esto no tiene por qué ser así. Puede ser en algún caso, pero no tiene por qué ser así. ¿Vale? Entonces cada figura tiene su sombra y corresponde con la luminosidad de la figura. ¿Vale? Voy a terminar esto aquí, porque esta es una práctica entregable que tendréis que hacer combinada con unas vistas en perspectiva. Ahora os lo explico. Rápidamente. ¿Vale? Cada sombra termina en una zona. Esto es importante y ahora os voy a explicar por qué. ¿Vale? Bueno, esto es una parte, ya veis que no es tan complicado, se hace rápido, ¿vale? De una práctica entregable, pero que ahora os explico a continuación. Vale. A continuación os quiero explicar por qué hemos hecho en estas figuras de aquí estas sombras variables, ¿vale? Quiero que entendáis, y creo que no es muy difícil, la diferencia, ¿vale?, entre lo que puede ser una figura luminosa y una figura oscura. Por la geometría de la figura y en función de dónde venga la luz, dará más luz en la superficie o menos. Obviamente, yo digo que un cono boca arriba es una figura luminosa porque, en mi entender, entra mucha luz, por lo cual su sombra tenderá a ser pequeña. Obviamente no hay nada que obstruya la luz y le dará luz a mucha superficie. Sin embargo, un cono invertido no es tan luminoso porque esta superficie bloqueará la luz siempre que venga en esta dirección. Por lo cual, la tendencia de esta figura es a ser una figura más oscura. Conservando todo lo demás de sombra corazón, de las líneas de separación y todo, ¿vale? Y que la fuga vaya al vértice. ¿Vale? Y luego, un cilindro, por ejemplo, es una figura intermedia, pero hay una recomendación de no hacer, ¿vale?, que la sombra llegue a lo que sería
en la simetría, porque eso no ayuda, no se ve bien. Igual que no queda bien, ¿vale? No queda bien que se vean las... No queda que las sombras arrojadas en la dirección de las aristas. Si recordáis la primera práctica que teníamos de las cajas, ¿no? Que teníamos unas cajas. ¿Vale? Pues nunca quedará muy bien que la sombra vaya en esta dirección. Es como facilitar el trabajo. Siempre es más razonable que vaya en una dirección algo un poco distinta. ¿Vale? Entonces evitamos esto igual que evitamos esto. ¿Vale? Y rápidamente, pues bueno, como hemos hecho antes, sabremos ya que esta figura es más luminosa, que esta tiene una luminosidad intermedia. Y esta es una figura más oscura. Y no hay ningún inconveniente en que dibujemos y trabajemos así. ¿Vale? Esto se traduce, por supuesto, a la perspectiva. ¿Vale? Entonces no tengáis ningún inconveniente en que las sombras no sean continuas, ¿vale? De hecho, al revés, os vendrá mejor. Muy bien, bueno, ya que estamos, terminamos y sombreamos todo. En este caso no hace falta la sombra rojada. Bueno, dicho esto, os presento la práctica entregable. Creo que es la 9. Vale, esta práctica, bueno, yo he puesto en el ejercicio anterior 8 figuras, como podéis ver aquí. ¿Vale? Esta relación, pues de estas 8 elegís 6, ¿vale? Y haréis la figura en alzado, como está aquí, en vista de alzado, y en perspectiva, ¿vale? Combinando en formato A3, sombreamos en grises, sencillo, ¿vale? Estas dos páginas son lo que yo llamo un chuletario de sombras. E insisto, lo importante es que sabiendo cómo funcionan estas figuras, que son un poquito diversas entre sí, cuando nos encontremos un producto y hagamos alguna figura que no tengamos muy claro cómo va a funcionar la sombra, tenemos una referencia y a lo que más se parezca de estas figuras, sombrearemos parecido. O igual, o si hay que deformarla, se deformará junto con la sombra. Y esto nos ayudará mucho y nos hará ir bastante rápido a la hora de solucionar las sombras. Muy bien. Seguimos, creo que está claro. Detalles. Bueno, ampliamos detalle ya a la hora de ir terminando los productos. Como veis, nos queda poquito en la lista que hicimos originalmente. Está prácticamente todo cubierto. Por supuesto, superficie y contextualización falta, pero todo esto es una base. Como dije el primer día en clase, a partir de aquí se puede complicar todo lo que queramos. Podéis trabajar. Tenéis que entender estas partes, que son las partes que yo quiero y exijo que se vean perfectamente comprensibles, y luego hay que depurar en su uso en distintas aplicaciones, o hay que depurar también, poner el trazo de la mano en cómo responde a nuestros diferentes ejercicios que podamos hacer. Entonces, por mucho que yo diga que tenemos 10 puntos de 12 vistos, no olvidemos que la parte, eso hay que entenderlo muy bien y saber cómo funciona, perfecto, pero la parte también muy importante es seguir practicando y practicando para que cada vez nuestros dibujos funcionen mejor. Y un poquito de cultura visual ayuda también. Bueno, vamos a ver los detalles que son los que nos ayudan a rematar los productos. Vale, vamos a empezar y que esos productos sean más creíbles, más cercanos a la vida real. Vamos a empezar con los botones, es muy sencillo. Primero quiero hacer un ejercicio muy fácil de lo que es un alto y un bajo relieve. Vemos aquí una vista, digamos que este sería alzado y este sería la planta, ¿vale? De un botón que sale. Si un botón sale, obviamente, hacerlo esto a boli, ¿vale? Pues tendrá una sombra en función de la luz que elijamos, ¿vale? Que sería como un edificio visto desde arriba. Incluso me acuerdo de las líneas en sombra, ¿vale? Y esta puede ser mi sombra. No tiene por qué ser exactamente en 45 grados, pero bueno, esta es la que yo he elegido. Esto podría ser un alto relieve con la luz en esta dirección. Un bajo relieve, es lo contrario, un agujero que cae, pues las sombras obviamente caerían dentro. Si la luz viene en esta dirección, como en este es el caso, luz y luz. Bueno, pues yo aquí lo que he hecho es, como si esta pared, ahora lo explico bien, esta pared generará la sombra. Siempre en función, por supuesto, de dónde coloque la luz. Esto sería un bajo relieve. Estas listas más oscuritas, incluso estas serían un poquito brillosas porque aquí rebotaría la luz. En el caso de un cilindro, igual. Si fuera un cilindro, pues
pues tendríamos una sombra en un alto relieve que es paralela a la figura, que sería otra circunferencia idéntica arrojada, ¿vale? Y en un bajo relieve, pues la misma figura desplazada, ¿vale? Que básicamente representa la sombra que esta pared haría sobre el suelo. Bueno, no está muy bien el trazo, pero como no me importa tanto el trazo, sino me importan más los resultados, vamos bien. Bueno, pues esto es fundamental para poder sacar alto y bajo relieve. De hecho, es una cosa muy interesante para cuando yo digo, por favor, sombrear las vistas ortogonales. Pues con este principio se puede conseguir volumen. Muy bien. Y un ejemplo claro, aparte que son unas ideas de botones que podremos ampliar, es cómo esas sombras afectan a los botones. Vale. Bueno, voy a modificar este porque ya que hemos visto arriba del cuadrado, si este fuera un poquito redondeado, ¿vale? Con las aristas redondeadas, podemos ir sombreando también aquí. Voy a ir sombreando con los principios del chuletario de sombras y los volúmenes fundamentales, como para ir consiguiendo diferentes botones. Aquí veo la sección, la forma que tendría, pues en bisel, y un plano. Y estas sombras son súper importantes porque nos ayudan a que esto sea real. Aquí tenemos un botón circular pero bombado, muy característico, y ya lo he visto. Bueno, simplemente así estamos, ¿vale? Intentamos pasar de la sombra a la luz suavemente. De nuevo, botón circular biselado. Es un tronco de cono, no es otra cosa. Vamos a aplicar los principios entonces fundamentales. Incluso aquí podríamos sombrear también. Si quisiéramos hacer correspondencia con la figura de arriba, no es tan importante para mí, no. Esto solo para dar la idea, me interesa más la vista en planta que estamos usando, ¿vale? Y fijaros aquí, más interesante todavía, un botón, ¿vale? Con una parte, con un bajo relieve, pero con una curva, tipo para un simulador táctil, un pulsador táctil. Yo puedo elegir la fuente de luz que yo quiera, obviamente. Si mi luz viene en esta dirección, pues y esto es un bajo relieve, fijaros qué pasa. Pues sombrearía por aquí. ¿Por qué? Porque la luz viene en esta dirección, ¿vale? Y en esta dirección, primero, esta está iluminada, que se corresponde a esta parte, está iluminada. Esta está en sombra, esta está en sombra. Pero aquí, que hay un bajo relieve, esta pared de aquí se quedará en sombra. Súper importante, no cuesta nada y se consiguen unos efectos que ya empiezan las cosas a cambiar. Por supuesto, si lo hacéis con más tranquilidad y más cuidado que yo, os quedarán las cosas mejor. Más ejemplos. Y similares a los de la circunferencia, pero modificando un poquito la forma, que esto espero que os dé idea de todas las cosas que podéis hacer vosotros mismos. Y de nuevo una hendidura que cae. Vale. Bueno, esto no es obligatorio entregar, pero bueno, os invito a que lo practiquéis, ¿vale? Esto normalmente en una explicación en el aula hubiera sido hacer este ejercicio conmigo, ¿vale? Entonces, bueno, aquí lo dejo, aquí planteo, por lo menos son 8 botones, y estoy seguro que de estas combinaciones y con vuestra creatividad podéis encontrar muchísimos más. Bueno, otros detalles que nos podemos encontrar y que, insisto, son los que nos ayudan a darle realismo y credibilidad al producto, el sumar el pequeño número de detallitos que se hagan que algo sea todo un poquito más real. Pues, por ejemplo, en este folio podemos ver varios. Por ejemplo, son las rejillas de ventilación. Muchos productos necesitan ventilar, ¿vale? Pueden ser texturas de un agarre, de un mango, ¿vale? Pero pueden ser pantallas, tornillos, incluso detalles de unión. Vamos a ver esto un poquito por encima. Por las rejillas de ventilación es una cosa súper importante y que no se nos olvide el dar espesor. ¿Vale? Todo el material, que en todo lo que hagamos nosotros tendrá un espesor. Estamos trabajando con la materia. No hay nada que sea como en el diseño asistido por ordenador, una superficie sin espesor. Siempre tenemos espesores y sombras, no se nos puede olvidar. ¿Vale? Entonces daremos espesor. Por ejemplo, en las pantallas también muy recursivas, pues a veces una simple línea o un par de trazos pueden dar ese
esa simulación de reflejos, ¿vale? Siempre es importante buscar referencias. Pues a veces se soluciona muy bien con negro, a veces se soluciona muy bien con verde, incluso con azul. ¿Vale? Pero bueno, también dos líneas bien puestas en un momento dado pueden solucionar la papeleta. Importante, detalles de unión. Ya hemos comentado alguna vez la credibilidad, que son piezas industriales que se fabrican por cualquier proceso. Entonces existen los encajes, y los encajes hay que respetarlos y comunicarlos desde la sugestión. Esto quiere decir que esta discontinuidad tan pequeña que se observa así, al cerebro del espectador va a hacerle entender y darle más realismo al producto. ¿Vale? Entonces, bueno, pues no perdáis de vista la inclusión de todo este tipo de detalles que ayudan y mejoran la credibilidad del producto. ¿Vale? Aquí ponemos una línea de sección y unos redondeos, ¿vale? Bueno, otro detalle, aunque no se ve muy claro aquí, pues lo mismo, insisto, tornillitos. Si la pieza tiene una unión, vamos a hacerle tornillitos, que son pequeñas elipses en su sitio colocadas, ¿vale? Que podemos luego, si queremos enfatizar más, ¿vale? Pues entenderás como cualquier geometría, ¿sabes? Importante. Quiero decir, todos estos detalles de uniones también se refieren a los marquitos donde se alojan los tornillos, ¿vale? Si hay un botón, entender que hay un pequeño alojamiento, esto es una vista en sección, ¿vale? Los encajes para que funcionen tienen esta serie de entradas y salidas, ¿vale? Que darán sus sombras respectivas, ¿vale? O sus brillos en oposición. Igual que los tornillos, pues bueno, tenemos ahí un par de ejemplos, insisto, las líneas en sombra, ¿vale? Que nos pueden hacer que nuestro tornillo sea más o menos creíble. Todo eso va sumando, ¿vale? Bueno, rápidamente podemos darle sombra a algunas de las cositas que tenemos aquí. ¿No? Por aquello de ir rematando bien la jugada. Y esto lo que va a hacer, todos estos detalles en conjunto van a hacer que mejore la credibilidad de la propuesta. ¿Vale? Por ejemplo, aquí rápidamente, pues bueno, rápidamente en esquema, fijaros como los botones se sombrean también, aunque sea intuitivamente. Aquí tenemos una decisión donde queremos la luz, yo elijo esta. Se mueve el formato, que no se nos olvide. Y bueno, si lo hacéis un poquito más despacito que yo, seguro que lo hacéis mejor. ¿Vale? Y bueno, vamos a intentar reforzar algunos conceptos con el negro, algunas sombras arrojadas, ya sabéis. Incluso la que hemos conocido ya de la sombra del producto arrojada, la más sencilla, que nos va a ayudar a rectificar algunos defectos incluso de la sombra. ¿Vale? Insisto que las sombras más oscuras cuanto más cerquita del producto, ¿vale? Y que incluso nos podían valer para modelar, si queréis, aquí un poquito usadamente, la geometría. Respecto a las pantallas, bueno, la verdad que vamos a hacer un ejemplo aquí. ¿Vale? Con el negro que tengo a mano. Aunque insisto, esto hay que buscar, depende del producto, cambia, el material cambia. Y conozco diferentes técnicas. Si la pantalla queremos representar objetos, queremos representar números, ¿vale? O pues cambiar la aproximación, depende de lo que queramos representar. ¿Vale? Lo que sí es importante que los perímetros estén bien definidos, y para eso tenemos el negro, que es una herramienta estupenda.
Bueno, y los tornillos, no mucho más, si acaso podríamos darle sombra si no entendemos como un volumen en sí mismo, pero bueno, un detallito siempre ayuda, siempre que estén colocados en su posición correcta. Muy bien, seguimos. ¿Vale? Por ejemplo, otros elementos que ayudan a transmitir también la profesionalidad del trabajo que hacemos, ¿vale? Pues son, ya he insistido en clase alguna vez, las flechas. Las flechas hay que tratarlas como otros elementos geométricos a dibujar y por eso, pues cuidar mucho lo que son los detalles. Podemos hacer flechas con volumen, que podríamos sombrear, si quisiéramos. Flechas circulares a partir de elipses, con el mismo principio de que si fuera un cono, ¿vale? Que podemos perfectamente también sombrear, también como si fuera un cono. ¿Vale? O flechas con formas más complicadas y líneas de sección. En este caso, podemos darle sombras propias y también podemos darle sombras arrojadas. Sombras arrojadas. Recomendaciones siempre los contornos. ¿Vale? Y también, súper importante, no olvidaros que si queremos podemos darle también color. Siempre los perímetros los marcamos, pero quizás en este caso lo marcamos y ya veis que con la base de gris previamente se consigue mucho mejor resultado. Tampoco es necesario y para eso tenéis que ver muchos ejemplos. Bueno, que todo esté completo, sino que a veces es muy recursivo también, muy sketchy que se dice, muy de dejarlas un poquito abiertas, ¿vale? Esta última, por ejemplo. Entendemos que la superficie está en sombra. Terminamos. Siempre usamos color, contorneamos primero y luego nosotros decidimos cómo queremos terminar la figura. Bueno, 3 ejemplos. Muy importante, cuidar las flechas. No digo que sea lo más importante del diseño, por supuesto. Siempre la línea de contorno nos ayuda a perfilar y a mejorar cositas, pero bueno, cuidamos las cosas, quedan más profesionales. Y bueno, último, que existen algunos otros recursos que igual lo veremos más adelante, los detalles en la anotación, ¿vale? Vamos a cuidar la forma de qué letra utilizamos, ¿vale? Cómo hacemos la indicación, punto, flecha, flecha recta, línea, doble línea, mayúscula, minúscula. Suele funcionar mejor la minúscula, ¿vale? Entonces, bueno, pues os recomiendo a cuidar mucho las anotaciones y hacer un ejercicio de concentración en la hora de dibujar, escribir los textos, ¿vale? Bueno, por no perder un poquito la estela, sombreamos rápidamente. ¿Vale? Y hemos dicho alguna vez, creo que los detalles de color, esto que he comentado, ¿no? Que no se entendía muy bien lo que son, pues ahora vamos a ver cómo este dibujo lo terminamos
con un detalle de color. Y aprovecho el recurso de modelar con el negro. Fijaros cómo cambia. En este caso, el detalle de color sería, por ejemplo, este botón. ¿Vale? Que bueno, te da un aspecto así más interesante para lo que es un boceto. Recuerdo que el boceto es una herramienta de trabajo, no son presentaciones finales, y es lo que queremos hacer para simplemente comunicarnos bien y bueno, y para involucrar al cliente si hace falta o al jefe. No tienen que verse por eso muy terminados ni muy elaborados, porque son procesos de trabajo. Muy bien. Bueno, para terminar, os presento la segunda práctica de hoy, entregable. Se ha manchado un poquito, hay que tener cuidado siempre con un formato. Vale, y es un dibujo de explosión, sencillo, ¿vale? Vamos a utilizar un dibujo, una explosión de 4 o 5 piezas. Aquí algunas ideas: pendrive, bolígrafo, ratón de ordenador, rotulador, un bote complejo, un termo, muchísimas ideas, ¿vale? Y simplemente, importante, trabajar siempre con la misma perspectiva y poder colocar las piezas con las líneas de posición, ¿vale? Que son estas que marcan la dirección. Al final es un gran dibujo en perspectiva, ¿vale? Donde hay una explosión de piezas que guardan la posición relativa en su montaje. Súper importante. ¿Qué hay que tener en cuenta? Bueno, que es un producto pequeño, ¿vale? De 4 o 5 piezas. Yo he puesto 5 en la... 1, 2, 3, 4, 5, y en este caso está 6. Muy sencillo, ya que estáis. Y repasando la lista de cosas que tienen que aparecer en el dibujo, como siempre, ¿vale? No olvidemos la perspectiva, 2 puntos de fuga, 3 puntos de fuga. En el caso de que sea muchas piezas, sobre todo en posición vertical, podrían fugar esta vertical hacia un punto, ¿vale? Usaremos los tipos de línea. Quizás la de suelo no participa, pero sí respetaremos las líneas de sombra, pondremos líneas de sección donde nos interesa, ¿vale? Las líneas de superficie que nos expliquen el cambio de superficie, ¿vale? El trazo lo cuidamos. Usaremos redondeos, las sombras propias y arrojadas, usaremos elipses, incluiremos algún detalle de color, detalles como los que hemos visto hoy de tornillos, rejillas, botones, ¿vale? Las líneas de posición súper importantes, que son las que nos marcan la construcción del dibujo. Son súper importantes, ¿vale? Este dibujo es muy conveniente hacerlo a veces en posición vertical. Para si tenéis más espacio para una explosión vertical si es necesario. Aprovechar bien el formato y pensar muy bien cómo lo ponéis. ¿Vale? Las líneas de posición son fundamentales, que son las que marcan las direcciones de todos los objetos y hacen que tengan la misma perspectiva. ¿Vale? Tenemos también, bueno, el formato vertical o horizontal según el producto a elegir. El fondo, ya veis que se puede poner un fondo que da profundidad adicional a la composición. ¿Vale? Y cuidamos, como he dicho, la composición. Bueno, ya para terminar, rápidamente vamos a sombrear el dibujo, ¿vale? Y elegimos una dirección de luz que la que más nos convenga, y a partir de ahí todo tiene la misma sombra. En este caso la luz viene de aquí, por lo cual todos los productos que yo haga van a tener las mismas sombras en las mismas direcciones, que nos va a ayudar mucho a que se entienda. ¿Vale? En este caso tan sencillo como esto. Vamos a añadir algún detalle de color, alguna pieza de color, como hemos dicho. Circuito de la placa base, pues. Forzamos los volúmenes, que le da un tono distinto, planos distintos, tonos distintos. ¿Vale? Y bueno, y todo lo que hemos comentado de anotaciones cuidadas, detalles, sombras, en gris, perdón, incluso alguna sombra arrojada podría venir bien, pues si consideramos, por ejemplo, pues la sombra de esta cara,
o de este cuerpo sobre el anterior o el que le precede directamente. Entiendo, creo que me entendéis, que este detalle simplemente es la sombra que arrojan una figura sobre otra. Los fondos, bueno, pues tendréis que hacer vuestras pruebas para que quede mejor. Igual se puede quedar así, simplemente marcando las esquinas, funciona bien. O, bueno, animaros y colorearlo. Bueno, pues esto es todo. Esta sería la última práctica entregable del curso, sería práctica 10. ¿Vale? Esmeraros mucho porque es, digamos, la práctica final. Y a partir de aquí, pues lo que haremos es ya la semana que viene introduciremos el proyecto final de la asignatura, que como sabéis, la evaluación este año, bueno, iba a ser en pareja el proyecto, al final va a ser individual por las circunstancias. Y bueno, lo hablamos bien la semana que viene, ¿vale? Pero la evaluación de la asignatura consistirá en tener todas las prácticas entregadas, todas deben ser aptas, por lo que la semana que viene ya habilitaré una plataforma para la entrega de prácticas y poder matizar bien cuáles son aptas o no, aunque la fecha final es el último día de la asignatura, ¿vale? Cuando se entregue el proyecto final, pero recomiendo que lo hagáis antes porque cuanto antes me enviéis las prácticas, antes os podré dar feedback y saber si son aptas o no son aptas. Entonces, repito, para pasar la asignatura tenemos que tener todas las prácticas aptas, las de digital y las de a mano, no van con nota, y luego un trabajo final que sí irá con nota, ¿vale? Y así podremos evaluar la asignatura en las circunstancias que estamos, ¿vale? Bueno, espero que esté todo claro y mañana aprovecharemos la clase para comentar detalles, dudas y bueno, y que podáis tener el material para ir trabajando. Pues nada, mucho más. Muchas gracias por la atención. Espero que esté todo claro y si cualquier cosa no está clara o hay algún defecto que vosotros queráis o ampliar en alguna dirección, por favor no dejáis de escribirme y podemos o hablar durante la clase, que estaré en el aula virtual, o tutorías personalizadas. Muchas gracias por la atención, un saludo y espero que estéis todos muy bien.